Finge que estás conmigo, le susurró el extraño a ella, que estaba sentada sola en la subasta benéfica, y entonces, lo que pasó después de aquel momento, cambió todo en sus vidas. Pero cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo, y no olvides suscribirte al canal y dejar ese like para más historias que te van a conmover. El salón del Hotel Alvear Palace en Buenos Aires respiraba elegancia porteña. Lámparas de cristal baccarat iluminaban vestidos de alta costura y smokines impecables, mientras el murmullo de conversaciones en español fluía como un tango entre las mesas. Isabela Rojas se ajustó el vestido negro que había comprado en una liquidación en el barrio de Palermo, sintiéndose como una intrusa en un mundo que no era el suyo. A sus 29 años, la abogada criminalista era conocida por defender causas impopulares en la Boca, pero nunca había pisado un evento como aquel. «¿Por qué acepté venir?», murmuró para sí misma, observando a la socialité circular con joyas que podrían alimentar a una familia durante años. Fue cuando él apareció. André Navarro surgió como una presencia magnética, deslizándose entre las mesas con la confianza de quien nació para comandar quirófanos. Alto, de hombros anchos envueltos en un smoking italiano, poseía esa presencia que hacía cesar las conversaciones. Sus ojos castaños encontraron los de ella a través del salón y algo indefinible pasó entre ellos. «¿Puedo sentarme?». Su voz era grave, controlada, pero había una urgencia oculta. Isabela levantó una ceja, notando cómo él no esperó respuesta antes de ocupar la silla de al lado. «Claro, es una fiesta, ¿no? Necesito un favor». André se inclinó y ella pudo sentir el aroma discreto de su perfume, amaderado, masculino. «Finge que estás conmigo». La petición fue tan directa que Isabela casi se rió. «¿Disculpa?». «Esa mesa de allí». Él señaló discretamente a un grupo de médicos mayores, todos con sus esposas perfectamente arregladas. «Mis colegas organizaron un encuentro casual con una cardióloga que acaba de volver de Barcelona. Necesito escapar». Isabela siguió su mirada y vio a una mujer pelirroja elegante, claramente buscando a alguien. Por un momento, sintió empatía tanto por la desesperación de él como por la expectativa de la médica. «¿Y por qué haría yo eso?». André la estudió durante unos segundos. «Porque tú también estás huyendo de algo». La observación la golpeó. Era verdad. Estaba allí porque Lucía, la organizadora y su cliente más rica, había insistido en que Isabela necesitaba hacer networking más allá de los tribunales criminales. «Está bien», suspiró ella, «pero me debes una explicación». La sonrisa que se extendió por el rostro de André transformó completamente su expresión. «André Navarro, cirujano cardíaco». Él extendió la mano. «Isabela Rojas, abogada criminalista». El apretón de manos duró unos segundos más de lo necesario. Durante la hora siguiente representaron el papel de una pareja con sorprendente soltura. André era estimulante, conocía la literatura latinoamericana, y cuando mencionó casualmente que había leído sobre uno de sus casos más controvertidos, la defensa de un joven acusado injustamente de narcotráfico, Isabela sintió un calor subir por su cuello. «¿Leíste sobre ese caso?». «Leo todo sobre justicia social argentina. Tu trabajo es impresionante, incluso cuando es impopular». La sinceridad la desarmó. Cuando comenzó la subasta y las parejas se movieron para ver las piezas, André le ofreció el brazo. «¿Quieres mantener nuestra actuación?». Mientras examinaban una pintura de Antonio Berni, André murmuró cerca de su oído: «Gracias, salvaste mi noche». «¿Por qué?», preguntó ella, girándose para encararlo. «¿Por qué es tan difícil decir no?». Algo sombrío pasó por sus ojos. «Porque las expectativas son como cadenas de oro, bonitas, valiosas, pero aún te atan». La música comenzó, y André la guió a la pista con una habilidad que hablaba de años de clases de tango obligatorias. «Isabela», su voz era más baja, «sé que sonará loco, pero ¿te gustaría cenar conmigo? ¿De verdad, sin fingir?». Antes de que ella pudiera responder, una mujer elegante de 50 años se acercó. «André, querido, te estaba buscando». Su cuerpo se tensó. «Doctora Mendoza, ella es Isabela Rojas, mi novia». La palabra salió con naturalidad. «¡Qué maravilla!», exclamó la doctora Mendoza, pero su tono sugería lo contrario. «¿Y a qué te dedicas, querida?».
Soy abogada criminalista. Defiendo acusados en casos de narcotráfico, homicidio y crímenes sociales. El silencio fue ensordecedor. Qué interesante. Fue todo lo que pudo decir. Después de que la doctora se alejó, Andrés soltó una carcajada. Creo que espantaste a la mitad de la élite médica porteña. Disculpa si no soy el tipo de mujer que esperaban para ti. No, dijo él haciéndola girar. Tú eres exactamente el tipo de mujer que necesito en mi vida. La intensidad hizo que su estómago diera un vuelco, pero entonces la realidad golpeó. Este era André Navarro, cirujano cardíaco renombrado, hombre que probablemente frecuentaba los mismos círculos que los jueces y fiscales que ella enfrentaba diariamente. Tengo que irme, dijo ella abruptamente. Isabela, espera. Pero ella ya se estaba alejando. Afuera del hotel, mientras esperaba un taxi, su celular vibró. Mensaje de número desconocido. Gracias por esta noche. Hiciste que la mentira fuera más real que cualquier verdad que he vivido. Isabela miró el mensaje, su dedo sobre el teclado. Entonces, tomó una decisión. Borró el número sin responder. 3 días después, él aparecería de nuevo. Y esta vez no sería tan fácil huir. El café en San Telmo hervía con energía porteña. Isabela ocupaba su mesa favorita, laptop abierta, finalizando la defensa para un caso de posesión de drogas que iba a juicio la semana siguiente. El aroma a café recién molido se mezclaba con conversaciones animadas de artistas y escritores que hacían del barrio su hábitat. ¿Puedo sentarme? Isabela levantó los ojos y sintió que el mundo se detenía. André Navarro estaba allí, impecable en un traje gris, pero había algo más humano en su postura. ¿Cómo me encontraste? Mencionaste que tienes oficina cerca del Parque Lezama. Este café queda exactamente en el camino. Él sonrió. ¿Puedo sentarme o vas a huir de nuevo? Ella le hizo un gesto a la silla. Alrededor, algunas personas comenzaron a mirar discretamente. 2 cafés, por favor, le dijo al camarero, y algunas de esas medialunas de la vitrina. Tengo que hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre una propuesta que puede sonar descabellada. Isabela se cruzó de brazos. Necesito una novia. Isabela casi se atraganta. Disculpa. Una pareja para eventos sociales, cenas médicas, congresos, alguien para hacerme parecer más humano, menos máquina de trabajo. Isabela lo estudió. ¿Y tú crees en eso? No importa lo que crea, importa lo que los demás piensen. Andrés se inclinó. Hay una conferencia médica internacional en 2 semanas. El Comité de Ética está evaluando mi candidatura para jefe del Departamento de Cardiología del Hospital Italiano. Un hombre soltero a los 35 años, sin relaciones conocidas, sin vida fuera del hospital, para ellos significa inestabilidad emocional. ¿Y quieres que yo sea tu novia por unas semanas? ¿Que aparezca contigo en algunos eventos? A cambio, puedo ofrecerte una compensación financiera generosa. No. La respuesta fue firme. André pareció sorprendido. Ni siquiera escuchaste mi oferta. No la necesito. No soy acompañante, doctor Navarro. Ella guardó la laptop, pero la mano de él cubrió la suya. Por favor, escucha. 5 minutos. Había una sinceridad que la hizo parar. Hace 3 años, mi prometida murió en un accidente de coche. Íbamos camino a casarnos. Ella estaba yendo a buscar el vestido. Isabela sintió algo ablandarse. Lo siento. Desde entonces vivo para el trabajo. 16 horas al día, 7 días a la semana. No tengo vida personal. No tengo nada más que la medicina. Y los directores del hospital creen que eso me hace incapaz de liderar un equipo, de tomar decisiones que involucran empatía humana. Su voz era cruda. Quieren a alguien equilibrado. ¿Por qué yo? Porque no quieres nada de mí. André respondió inmediatamente. Todas las mujeres que conozco quieren estatus, conexiones con médicos ricos. Tú huiste de mí. Además, eres inteligente, desafiante. Serías convincente. ¿Qué tipo de eventos? Cenas médicas, la conferencia internacional, algunos eventos sociales. 6 semanas hasta la decisión del comité. Después tú vuelves a tu vida y yo descubro cómo construir una real. Había melancolía en la forma en que dijo eso. Necesito pensar. Claro. André dejó una tarjeta. Si decides aceptar, o si solo quieres hablar. Se detuvo al irse. Isabela, gracias por escuchar. Hace tiempo que nadie hace eso. Cuando él desapareció, Isabela miró la tarjeta.
En el reverso, escrito a mano: «Gracias». Una semana después, Isabela se encontraba frente al espejo de su apartamento pequeño en La Boca, cuestionando todas sus decisiones. El vestido rojo que había comprado parecía al mismo tiempo demasiado elegante e inadecuado para su primera aparición pública como la novia de André Navarro. El teléfono sonó. «¿Estás lista?». La voz de André tenía un nerviosismo inusual, tan lista como alguien puede estar para mentirle a la mitad de la élite médica porteña. «No es mentira, es teatro», dijo él, y ella escuchó la sonrisa. «Eres terrible con los eufemismos. Una de mis cualidades encantadoras. Estoy subiendo». 15 minutos después estaba en el asiento de un Mercedes negro, observando Buenos Aires deslizarse por la ventana. André conducía con una precisión controlada. «¿Nervioso?». «Cauteloso», corrigió él. «Primera vez que traigo a alguien a un evento del área en 3 años. ¿Qué tipo de personas solías traer?». «Mujeres que mi familia aprobaría. Herederas, otras médicas, personas que entendían las reglas». Él la miró brevemente. «Ninguna era real». «¿Y yo lo soy?». «Eres la persona más real que he conocido en años». La sinceridad la dejó sin palabras. El Teatro Colón estaba transformado para la cena benéfica. Luces doradas bañaban la fachada neoclásica. «Última oportunidad de desistir», dijo André. «Vamos a hacerlo». La transformación de André al salir del coche fue instantánea. Hombros rectos, sonrisa política. Pero cuando le ofreció el brazo, sus ojos encontraron los de ella con una vulnerabilidad que solo ella veía. «Solo sé tú misma», murmuró. Los primeros 15 minutos fueron un borrón de presentaciones. Isabela fue presentada como abogada criminalista y observó a cada persona procesar esa información. A algunos interesados, otros confundidos. «¿Qué publicación?», preguntó una mujer cubierta de joyas. «Trabajo de forma independiente. Defiendo acusados en casos criminales de alta complejidad». La mujer parpadeó. «Qué interesante». Isabela estaba entendiendo que interesante era código para inadecuado. Isabela defendió a un joven acusado injustamente que hoy está libre gracias a su trabajo, dijo André, su mano encontrando la de ella naturalmente, brillante y comprometida con la justicia. El orgullo genuino hizo que el corazón de Isabela se acelerara. La noche progresó hasta que llegaron a la exposición de arte. Isabela estaba absorta explicando una obra cuando una voz los interrumpió. «André, qué sorpresa». Un hombre elegante de 40 años, sonrisa política perfecta, acompañado de una mujer rubia. «Doctor Salazar», saludó André. «Isabela, él es el doctor Salazar, director de cardiología del Hospital Alemán». «Isabela Rojas». Ella extendió la mano, pero Salazar apenas la saludó. «Oí que están expandiendo el departamento. Movimiento interesante. Siempre enfocados en el futuro», respondió André. «¿Y tú, Isabela, cómo te adaptas al mundo médico? Debe ser diferente al derecho criminal». Había una condescendencia que hizo hervir la sangre de ella. De hecho, no tanto. Ambos requieren leer más allá de las apariencias, hacer las preguntas correctas e identificar cuando alguien vende una historia que no se corresponde con los hechos. La sonrisa de Salazar vaciló. «Qué perspectiva única». «Isabela tiene una perspectiva única sobre muchas cosas», dijo André, su mano firme en su espalda. «Una de las cualidades que más admiro». La esposa de Salazar habló. «¿Y hace cuánto están juntos?». Isabela sintió que André se tensaba. «Algunas semanas», respondió ella honestamente. «Nos conocimos en una subasta benéfica». «En el Alvear», agregó André. «Romance de subasta», suspiró la mujer. «Qué romántico». Lo fue. Isabela miró a André. Inesperado. «Las mejores cosas siempre lo son», dijo André suavemente, sus ojos fijos en ella. Por segundos, el mundo desapareció. Algo en la forma en que él miraba hizo que su estómago diera un vuelco, como si realmente estuviera recordando un momento romántico. «Bueno», Salazar se aclaró la garganta, «espero que sea duradero». Había una insinuación que a Isabela no le gustó. «Estoy seguro de que lo será», dijo André con una firmeza que no dejaba lugar a preguntas. Después de que se alejaron, Isabela se giró. «¿Él es siempre tan encantador?». «Salazar ve todas las relaciones como movimientos estratégicos», explicó André. «Está tratando de descubrir si eres una amenaza a sus planes». «¿Amenaza? ¿Yo?».
Una abogada inteligente con acceso al cirujano más prometedor de Buenos Aires. André sonrió. Eres la definición de amenaza para hombres como él. Antes de que pudiera responder, la música comenzó señalando la cena. ¿Lista para la próxima parte? Pero mientras caminaban, Isabela no podía quitarse la sensación de que se estaba volviendo menos actuación y más realidad. Y eso la asustaba más que cualquier doctor Salazar. El Teatro Colón resplandecía bajo luces ámbar, su arquitectura imponente, haciendo eco con los últimos acordes de Astor Piazzolla. Isabela cerró los ojos, dejando que la música lo lavara todo. Cuando los abrió, encontró a André observándola con una expresión indefinible. ¿Realmente amas el tango?, preguntó mientras salían. Mi padre me trajo aquí cuando yo era pequeña, admitió Isabela. Él decía que el tango era la única forma de arte que no dependía del dinero, solo del alma para sentir. André se detuvo en el pasillo lleno de gente. Tu padre era sabio. Lo era, dijo ella. Chófer de taxi, trabajó toda la vida en las calles de Buenos Aires. Murió cuando yo estaba en la universidad. No sabía por qué estaba compartiendo. En las 3 semanas desde que comenzaron el arreglo, habían sido cuidadosos en mantener las conversaciones superficiales. Lo siento, dijo André con dolor genuino. ¿Y tu madre? Nunca hablas de tu familia más allá de los compromisos. Por un momento, ella pensó que él no respondería. Caminaron en silencio por el vestíbulo ornamentado. Mi madre era violinista, dijo André finalmente al llegar al aire exterior de la noche porteña. Clásica. Solía tocar para mí antes de dormir. Isabela notó que hablaba en pasado. Murió cuando yo tenía 12, cáncer. Su voz era controlada, pero Isabela vio cómo sus puños se cerraron. Mi padre nunca se recuperó. Se sumergió en el trabajo, se volvió más exigente, distante. Se detuvieron cerca del coche. La calle estaba tranquila, solo el murmullo de Buenos Aires llenando el silencio. ¿Es por eso que trabajas tanto? André rió sin humor. Probablemente. O porque es más fácil que lidiar con los sentimientos. Isabela lo estudió a la luz de los faroles. Había una vulnerabilidad que contrastaba con el hombre confiado de la subasta. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? ¿Más personal que esto? Sonrió André. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías? No por estrategia, no por expectativas, solo porque te hacía feliz. La pregunta lo tomó desprevenido. Ella vio el momento en que intentó responder y se dio cuenta de que no podía. No puedo recordar, admitió. ¿Quieres hacer algo loco? Define loco. Espontáneo, no planeado, posiblemente inadecuado para un cirujano en un traje de $3,000. André la miró, luego sonrió genuinamente. ¿Qué tienes en mente? 20 minutos después, estaban sentados en bancos de plástico de una parrilla 24 horas en la boca, aún vestidos para el teatro, compartiendo choripán y bebiendo quilmes. No puedo creer que nunca comiste en una parrilla callejera, dijo Isabela. Mi educación fue supervisada, admitió André mordiendo el choripán. Sus ojos se abrieron. Esto es increíblemente bueno. La comida callejera es verdadera democracia. No importa cuánto dinero tengas, todo el mundo espera en la misma fila. André rió, una risa real que transformó su rostro. Tienes una perspectiva interesante sobre todo. Viene de haber crecido viendo el mundo de abajo hacia arriba. Isabela se ruborizó. Disculpa, no quise... No te disculpes. Es refrescante. André se inclinó. La mayoría me dice lo que creen que quiero escuchar. Tú dices lo que piensas. ¿Y no te incomoda? ¿Que no venga de tu mundo? La pregunta reveló su inseguridad. Isabela, su voz era seria. Mi mundo está hecho de personas que heredaron dinero y creen que eso las hace interesantes. Personas que nunca trabajaron pero tienen opinión sobre todo. Personas que ven las relaciones como transacciones. Hizo una pausa. Tú construiste tu carrera por mérito. Defiendes la justicia con una pasión que la mayoría no posee. Eres inteligente, divertida, genuinamente te importa. ¿Por qué me incomodaría? El corazón de Isabela se aceleró. Había algo en la forma en que miraba que hacía que el aire pareciera más denso. André, yo sé, dijo ella suavemente. Sé que esto debería ser solo negocios, pero se está volviendo difícil fingir que lo es. La honestidad cruda la golpeó porque ella sentía lo mismo. La línea entre la actuación y la realidad
se había vuelto muy tenue. «No podemos», susurró. «¿Por qué?» «Porque somos de mundos diferentes. Porque comenzó como una mentira. Porque cuando termine, yo vuelvo a mi vida normal y tú sigues siendo André Navarro, cirujano renombrado. ¿Y si no quiero seguir siendo solo eso?» La pregunta la dejó sin palabras. Se miraron a través de la mesa, el ruido de la parrilla alrededor, aún vestidos como si pertenecieran a un mundo diferente. «No compliques las cosas, André. Tal vez algunas cosas merecen ser complicadas». El teléfono de él sonó, rompiendo el encanto. André miró la pantalla y suspiró. «Mi hermano, probablemente quieres saber sobre el teatro. ¿Puedo llevarte a casa?» El camino fue silencioso, pero cargado de cosas no dichas. Cuando se detuvieron frente al edificio de Isabela, André apagó el motor. «Isabela, gracias por esta noche, por el teatro, por el choripán, por recordarme cómo se siente ser normal». Ella puso la mano en la manija. «André, ¿qué estamos haciendo?» «No lo sé», admitió, «pero no quiero parar». Isabela lo miró por un largo momento, memorizando cómo la luz se reflejaba en sus ojos. «Buenas noches, André». «Buenas noches, Isabela». Ella salió y caminó hacia el edificio. Cuando llegó a la puerta, se giró una vez. Él todavía estaba allí. Y cuando sus ojos se encontraron, ella vio esperanza. Dentro del apartamento, se apoyó contra la puerta, su corazón latiendo fuerte. Algo había cambiado esa noche, algo irreversible. Y por primera vez desde que había aceptado la propuesta, no sabía si eso era bueno o terrible. La ruta a Mar del Plata serpenteaba por la costa atlántica, bajo un cielo de verano que pintaba el mar en tonos de azul profundo. Isabela observaba el paisaje cambiar, pero su mente estaba lejos de estar tranquila. «¿Estás bien?», preguntó André, notando cómo se retorcía las manos. «Genial para alguien que va a conocer a tu familia y fingir ser quien no soy. No estás fingiendo ser quien no eres. Estás siendo exactamente quien eres». André disminuyó la velocidad. «Ese es el problema». Isabela lo miró. En las últimas 2 semanas, desde la noche del teatro, algo había cambiado. Conversaciones más profundas, silencios más cómodos, momentos en los que él olvidaba mantener la distancia profesional. «¿Tu hermano sabe que es un arreglo?» «Mateo sabe que eres especial». Y había algo en su tono que hizo que su estómago diera un vuelco. «Es todo lo que necesita saber por ahora». La casa de la familia Navarro en Mar del Plata era exactamente lo que Isabela había imaginado. Propiedad imponente en estilo mediterráneo, jardines con vista al océano. Pero lo que no esperaba era el hombre de 35 años que salió corriendo tan pronto como el coche se detuvo. «Hermano». Mateo Navarro era una versión más relajada de André. Mismos ojos castaños, misma presencia, pero con una energía vibrante que André había suprimido. Abrazó a su hermano antes de volverse hacia Isabela con una sonrisa genuina. «Debes ser Isabela. Soy Mateo, y oficialmente eres mi nueva persona favorita, por lograr arrastrar a mi hermano fuera de Buenos Aires un fin de semana». La cálida recepción desarmó a Isabela. «Un placer conocerte». «El placer es mío. Vamos, necesito mostrarte todo y escuchar cada detalle de cómo se conocieron». Mateo enlazó su brazo con el de ella, prácticamente arrastrándola a la casa. André fue extremadamente vago por teléfono, lo que significa que hay una historia interesante. Por encima del hombro, Isabela vio a André poner los ojos en blanco, pero había afecto genuino. La tarde transcurrió en un borrón de conversaciones y risas. Mateo era arquitecto, acababa de regresar de un proyecto en Barcelona y poseía una pasión contagiosa por el diseño sostenible que hizo que Isabela se sintiera a gusto. «Entonces, ¿realmente trabajas con derecho criminal?», preguntó Mateo mientras caminaban por los jardines. «Debe ser fascinante. Es como resolver rompecabezas gigantes», explicó Isabela. «Cada evidencia es una pieza, y cuando ves el cuadro completo, es satisfactorio». «¿Y logras mantener a mi hermano interesado hablando de trabajo?», Mateo rió. «Impresionante. Normalmente se aburre con cualquier conversación que no involucre medicina después de 5 minutos». Isabela miró a André, que estaba metros atrás al teléfono. «Él es más interesante de lo que le dan crédito». «Sé que lo es», dijo Mateo, su voz más seria. «Solo que no veo esa parte de él desde hace mucho tiempo, no desde que papá murió». Se detuvieron cerca de una fuente. «¿Cambió mucho?».
preguntó Isabela. Antes André era más ligero, se reía más, se preocupaba menos, tenía sueños propios. Mateo tocó una flor distraídamente. Quería ser músico, de hecho. Amaba el violín cuando éramos niños. La revelación sorprendió a Isabela. Era imposible imaginar al controlado Andrés soñando con algo más allá de la medicina. ¿Qué pasó? Papá murió y alguien tenía que hacerse cargo de la clínica. André era el heredero, así que Mateo se encogió de hombros, pero había tristeza. Se transformó en la persona que creyó que necesitaba ser. ¿Y tú? ¿Por qué no te hiciste cargo? Mateo rió sin amargura. Porque soy el hijo rebelde que eligió el arte en lugar de la medicina, porque vivo en Europa y salgo con un catalán que papá nunca aprobaría. Miró directamente a Isabela. Por eso eres tan importante. ¿Cómo así? Porque tú le haces recordar quién era antes de convertirse en solo el cirujano. Mateo tocó su brazo suavemente. No he visto a mi hermano sonreír genuinamente en años hasta esta tarde. Antes de que pudiera responder, Andrés se acercó, guardando el teléfono. Perdón por eso. Situación en el hospital. Siempre la hay, suspiró Mateo. ¿Recuerdas cuando lograbas pasar un fin de semana entero sin revisar correos? Vagamente, respondió André, pero había un tono de broma. Esta noche nada de trabajo, declaró Mateo. Vamos a cenar en la terraza. Beber vino de Mendoza e Isabela me va a contar historias vergonzosas sobre ti. Buena suerte, dijo André a Isabela. Mateo es implacable cuando quiere información. La cena fue como Mateo había prometido. La terraza ofrecía una vista espectacular del océano iluminado por la luna, y el vino de Mendoza desató lenguas y risas. Isabela se encontró genuinamente divirtiéndose, olvidando que debería estar representando un papel. Entonces, en la subasta, él simplemente apareció y te pidió que fingieras estar con él, preguntó Mateo con los ojos brillando. Más o menos. Fue bastante directo, admitió Isabela. No exactamente la pedida más romántica. Definitivamente no, concordó Andrés sonriendo. Pero funcionó. Funcionó porque Isabela tiene un corazón demasiado bueno para dejar a alguien en apuros, observó Mateo, y había una perspicacia en su mirada que hizo que Isabela se sintiera expuesta. Más tarde, cuando Mateo se retiró, ella y Andrés se quedaron solos en la terraza. El silencio nocturno del mar los envolvía. Tu hermano es increíble, dijo Isabela, envolviéndose en un chal que Mateo había insistido en que usara. Le gustaste mucho, respondió André, apoyándose en la barandilla. No es fácil conseguir la aprobación de Mateo, y eso es importante. ¿Su aprobación? André se quedó quieto, mirando el océano. Mateo es la única persona en el mundo que me conoce de verdad, que recuerda quién era antes de convertirme en esto. Gesticuló vagamente. ¿Y quién eras? Alguien que tocaba el violín en lugar de operar corazones, que se preocupaba más por la felicidad de las personas que por los diagnósticos. Andrés se giró para mirarla. Alguien que creía que el amor era más importante que la estrategia. El peso de la confesión se cernió entre ellos. Isabela sintió algo apretarse en su pecho. Aún puedes ser esa persona, dijo suavemente. ¿Puedo? Había una vulnerabilidad que la hizo querer consolarlo. Sí, veo destellos de ella todo el tiempo. Andrés se acercó y de repente el espacio pareció cargado eléctricamente. André, no, susurró ella, pero no se apartó. ¿No qué? No me mires así. ¿Cómo? Como si esto fuera real. Las palabras salieron como un susurro, pero golpearon a André como un balde de agua fría. Se alejó, pasando las manos por su cabello. ¿Y si quiero que sea real? La pregunta quedó suspendida, pesada de posibilidades. Isabela sintió lágrimas no derramadas. No podemos querer eso, André. ¿Por qué no? Porque cuando termine, tú vuelves a tu mundo y yo al mío. Y la diferencia es demasiado grande para ser superada por cenas y conversaciones bonitas. André la estudió como si pudiera leer algo que ella no estaba diciendo. ¿Y si la diferencia no importa? Siempre importa, susurró Isabela, una lágrima finalmente escapando. André se acercó, levantando la mano como si fuera a tocar su rostro. Luego la dejó caer. Buenas noches, Isabela. Buenas noches, André. Ella lo vio entrar antes de permitirse llorar silenciosamente bajo las estrellas del mar, porque sabía que algo fundamental había cambiado, y no había forma de volver atrás.
El bufete de abogados hervía con energía de lunes, pero Isabela apenas podía concentrarse. Había pasado una semana desde el fin de semana en Mar del Plata, y sus emociones oscilaban. Isabela, la voz de Marcos, su socio, cortó sus pensamientos. «A mi oficina ahora». El tono seco la alertó. Marcos solo usaba esa voz cuando había problemas. «¿Pasó algo?», preguntó Isabela sentándose. «Tú me lo dirás». Marcos se reclinó. «El doctor Salazar me buscó ayer. ¿Lo conoces?». Isabela sintió su estómago apretarse. Salazar era el director rival de André, conocido por jugar sucio. «Conozco la reputación. Está investigando a André Navarro. Acusaciones de negligencia médica en una cirugía realizada hace 2 años. Posible error que resultó en la muerte de un paciente». Marcos se inclinó. «Y mencionó que andas muy cercana al doctor Navarro». La sangre de Isabela se congeló. «Marcos, necesito que me digas si existe conflicto de interés. Porque si existe, tenemos que resolverlo antes de que se convierta en un escándalo para el bufete». «Mi relación con André es personal», dijo ella cuidadosamente. «No interfiere en el trabajo». «¿Relación personal?». Marcos arqueó una ceja. «Isabela, ¿estás saliendo con un cirujano famoso y no te pareció relevante mencionarlo?». «No era relevante hasta ahora». «Bueno, ahora lo es. Salazar tiene documentos, Isabela. Historias clínicas, testigos. Si es verdad, y tú lo sabías». «Yo no lo sabía», interrumpió Isabela. Y era verdad, pero la parte fría de su mente estaba comenzando a procesar las implicaciones. ¿Qué tipo de evidencias? Marcos abrió una carpeta esparciendo fotografías de documentos. Historias clínicas que muestran decisiones cuestionables durante una cirugía cardíaca compleja. Un paciente de 60 años murió en la mesa. La familia está demandando por negligencia. Isabela tomó los documentos con manos temblorosas. Los papeles mostraban decisiones médicas, informes de autopsia y, en el centro, una firma que reconoció. ¿De dónde consiguió Salazar esto? No lo dijo, pero si es auténtico... Marcos hizo una pausa. «Isabela, tienes que entender la posición. Si André Navarro está involucrado en negligencia y descubrimos que nuestra abogada está involucrada románticamente y no lo reportó, eso destruiría mi credibilidad», terminó ella. Marcos se reclinó. «Entonces te voy a dar una opción. O investigas oficialmente, con transparencia sobre tu relación, o pasamos el caso a otro abogado». Isabela miró los documentos de nuevo, su mente analizando automáticamente las evidencias mientras su corazón se hacía pedazos. «¿Cuánto tiempo tengo?». «Salazar quiere demandar la próxima semana. Si vamos a defendernos, tiene que ser antes». «Una semana», repitió Isabela, sintiendo que el suelo se desmoronaba. Salió de la sala sintiéndose como una bomba de tiempo. Volvió a su mesa esparciendo documentos. El teléfono vibró. Mensaje de André. «¿Cena hoy? Conseguí reserva en aquel restaurante que mencionaste». Ella miró el mensaje por largos minutos, luego los documentos. ¿Cómo podría cenar con él sabiendo lo que sabía? ¿Cómo no cenar sin despertar sospechas? «Claro, ¿a qué hora?», respondió, odiándose por cada letra. El resto del día transcurrió en un borrón de investigaciones y llamadas discretas. Isabela usó todos los contactos que había construido en años cubriendo casos médicos. Con cada confirmación, su corazón se rompía más. La cirugía realmente había ocurrido, el paciente había muerto, y las decisiones, bueno, necesitaría un perito para estar segura. A las 7 de la noche, estaba frente al espejo del baño, intentando recomponerse. Tenía los ojos rojos de llorar y aplicó más corrector para disimular. El restaurante era íntimo, tradicional, el tipo de lugar donde Andrés se sentía cómodo. Pero esa noche cada detalle parecía amplificado. Conversaciones bajas, tintineo de cubiertos, la sonrisa genuina de André cuando la vio. «¿Estás bien?», fueron sus primeras palabras después de besar su mejilla. «Pareces tensa». «Día largo en el trabajo», respondió ella. Técnicamente no era mentira. Durante la primera hora, Isabela intentó mantener la normalidad. Hablaron sobre el fin de semana, los planes de Mateo para un nuevo proyecto, sobre todo excepto la carpeta que ardía en su mente. «Isabela», dijo André eventualmente, poniendo su tenedor en la mesa, «¿qué está pasando? Apenas me miraste esta noche». La pregunta directa la obligó a levantar la mirada.
Sus ojos estaban llenos de preocupación genuina. Por un momento, casi le contó todo. «André, ¿puedo hacerte una pregunta sobre trabajo?» «Claro. ¿Conoces el caso de aquel paciente de 60 años? Una cirugía cardíaca hace 2 años que resultó en muerte». Ella observó su rostro cuidadosamente. Hubo un destello de algo, sorpresa, dolor, antes de que la expresión neutral regresara. «Conozco el caso», respondió él calmadamente. «¿Por qué?» «Curiosidad profesional. Estaba investigando casos de negligencia médica». André la estudió durante segundos. «Isabela, si estás haciendo un caso contra mí, tienes que decírmelo». La honestidad fue como un cuchillo en su corazón. «¿Por qué?» «Porque confío en ti», hizo una pausa. «Porque lo que tenemos es demasiado importante para ser comprometido por malentendidos». Isabela sintió las lágrimas arder. «André, sea cual sea la pregunta que quieras hacer, hazla. Prometo responder honestamente». La sinceridad lo destruyó completamente. Ella quería creer, quería desesperadamente que hubiera una explicación inocente. Pero los documentos eran reales. La muerte era real. Y su responsabilidad como abogada era real. «Tengo que irme», dijo ella abruptamente levantándose. «Isabela, espera». Pero ella ya se estaba yendo, huyendo hacia la noche de Buenos Aires, con el corazón roto y una decisión imposible por delante, porque sabía que por la mañana tendría que elegir entre el hombre que estaba comenzando a amar y la profesión que definía quién era. Y no había una respuesta correcta. Isabela pasó la noche en vela, alternando entre analizar los documentos esparcidos en su mesa y mirar el techo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de André en el restaurante. Preocupación genuina, confianza absoluta. A las 6 de la mañana, desistió de dormir y llamó a la única especialista en ética médica que conocía personalmente. «Doctora Fernández, soy Isabela Rojas. Necesito un favor». 2 horas después, estaba en el consultorio forense, observando al perito examinar las historias clínicas bajo una lupa especial. «Interesante», murmuró la doctora Fernández, ajustándose las gafas. «A primera vista, las decisiones parecen cuestionables, pero hay contexto faltante. Voy a necesitar más tiempo para un análisis completo». «¿Cuánto tiempo?» 48 horas. Isabela salió con más preguntas que respuestas, pero una pequeña chispa de esperanza. Si las decisiones fueran justificables, su teléfono sonó. «André, buenos días». Su voz estaba cautelosa. «Sobre lo de ayer». «No podemos hablar ahora», interrumpió Isabela, mirando nerviosamente a su alrededor. «Estoy investigando una historia, y es una historia sobre mí». No era una pregunta. Isabela sintió su estómago apretarse. «¿Cómo lo sabes?» «Salazar me llamó hace una hora. Quería un comentario oficial sobre las alegaciones que planea demandar». La voz de André estaba controlada, pero Isabela notaba la tensión. «Alegaciones que aparentemente tú también estás investigando». El silencio se extendió, cargado de acusaciones no dichas. «Isabela, necesito que me lo digas. ¿Esto comenzó antes o después de aceptar nuestro acuerdo?» La pregunta la golpeó como un puñetazo. «André, ¿antes o después?» Su voz era más dura. «Después, juro que fue después. Pero estás investigando. Es mi trabajo». «¿Y yo soy qué? ¿Una fuente ingenua que te da acceso privilegiado?» El dolor en su voz le partió el corazón a Isabela. «No es así», dijo ella, pero su voz sonó débil. «Soy abogada, André. Cuando aparece la evidencia, tengo la obligación ética de investigar, independientemente de mis sentimientos personales». «¿Y tienes sentimientos personales por mí?» La pregunta la tomó desprevenida. «Sabes que sí», susurró, «y ahora no sé cómo separar las dos cosas». «Isabela», suspiró. «El paciente que murió era mi suegro, el padre de Luciana, mi prometida». El mundo se detuvo. «¿Qué?» «Fue una cirugía de emergencia. Tuvo un ataque cardíaco durante nuestra cena de compromiso. Tuve que elegir entre intentar un procedimiento arriesgado o dejarlo morir en la mesa. Elegí intentar. Fracasé». Su voz se quebró. «Y Luciana nunca me perdonó. Por eso estaba yendo a buscar el vestido sola el día del accidente, porque no soportaba mirarme más». Isabela sintió las lágrimas caer. «André no lo sabía». «Nadie lo sabe», dijo él amargamente. «Salazar usa esto hace años como una amenaza velada.
ahora decidió hacerlo público y eligió el momento perfecto cuando finalmente tengo algo bueno en mi vida. Necesito verte, dijo Isabela. Personalmente ahora. 30 minutos después, estaban en un banco de la plaza en el Parque Lezama, observando a los niños jugar mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. André, tienes que decírmelo todo, dijo Isabela. Cada detalle de la cirugía, cada decisión, porque si voy a defenderte, necesito la verdad completa. ¿Vas a defenderme? Había una esperanza cautelosa en su voz. Soy abogada antes de ser tu novia falsa. Isabela lo encaró. Y si hay una injusticia ocurriendo, voy a luchar, pero necesito honestidad total. André pasó la hora siguiente revelando cada detalle. Decisiones médicas, protocolos seguidos, testigos presentes. Isabela grabó todo en la grabadora que siempre llevaba, su mente ya formulando una defensa. Cuando terminó, ella tenía algo que no esperaba: esperanza real. André, creo que puedo probar que Salazar está falsificando la evidencia. Algunas fechas en los documentos no coinciden. La copia que recibí muestra decisiones que ni siquiera podrías haber tomado en ese momento de la cirugía. ¿Cómo lo sabes? Porque pasé la noche entera estudiando la cronología. Isabela sonrió por primera vez en días. Y porque Salazar cometió un error clásico. Mintió demasiado. Intentó hacerlo parecer peor de lo que fue, y en el proceso creó imposibilidades médicas. En los siguientes 2 días, Isabela trabajó como nunca. Entrevistó a todos en la sala de cirugía que pudo localizar. Consultó a 3 peritos independientes. Recolectó evidencias que probaban la manipulación de Salazar. La mañana de la conferencia médica, donde el comité de ética decidiría sobre André, Isabela tenía un expediente completo. Pero también tenía un dilema moral. Marcos, su socio, había dejado claro: si expones a Salazar públicamente, destruirás su carrera. Será una guerra. Es lo correcto, respondió ella. Salazar intentó destruir a un hombre inocente por celos profesionales. Eso no puede quedar impune. ¿Y tu relación con el doctor Navarro? Sigue siendo un conflicto de interés. Isabela respiró hondo. Entonces voy a resolver eso primero. Llamó a André 1 hora antes de la conferencia. Necesito decirte algo. Él llegó a su oficina en 15 minutos, visiblemente nervioso. ¿Qué? Tengo evidencias que prueban tu inocencia por completo, dijo ella. Pero antes de presentarlas, necesito que nuestro arreglo termine oficialmente. André pareció confuso. ¿Por qué? Porque no puedo defenderte como tu novia contratada. Solo puedo hacerlo como tu abogada real. ¿Y eso qué significa? Significa que necesito que confíes en mí profesionalmente, no personalmente. Isabela hizo una pausa. Y después, cuando todo termine, necesitamos decidir si hay algo real entre nosotros, o si fue solo conveniente. André la estudió por un largo momento. Isabela Rojas, nada sobre ti es conveniente. Eres obstinada, complicada, demasiado ética para tu propio bien. Él se acercó. Y me enamoré de ti en algún momento entre el teatro y el choripán. El corazón de ella se aceleró. André, tú me defiendes como mi abogada, interrumpió él. Y cuando pruebes mi inocencia, y sé que lo harás, voy a invitarte a cenar. De verdad, sin fingir, sin arreglos. Y voy a pasar el resto de la noche convenciéndote de que esto es real. ¿Trato? Ella sonrió a través de las lágrimas. Trato. La sala de conferencias del Hospital Italiano estaba abarrotada. Directores médicos, miembros del comité de ética, y en el centro, el doctor Salazar con una sonrisa confiada. André entró con Isabela a su lado, y ella sintió a toda la sala evaluar su presencia. Buenos días, comenzó ella con voz firme. Soy la doctora Isabela Rojas, representando al doctor André Navarro en esta audiencia de ética. Durante la hora siguiente, Isabela desmanteló el caso de Salazar pieza por pieza. Mostró cómo las fechas habían sido alteradas. Presentó testimonios de enfermeras que estaban en la cirugía, confirmando que André había seguido todos los protocolos. Trajo a 3 peritos que atestiguaron que las decisiones fueron correctas dadas las circunstancias de la emergencia. Y al final, mostró correos electrónicos que probaban que Salazar había coaccionado a testigos para cambiar declaraciones. Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. Doctor Salazar, dijo fríamente el presidente del comité, ¿tiene algo que decir en su defensa? Salazar estaba pálido.
Esto es... Esto es claramente un intento de difamación orquestado por razones personales. Sugiero que el comité investigue la ética del doctor Salazar, no la del doctor Navarro, interrumpió Isabela. El comité se reunió durante 20 minutos. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime. El doctor Navarro está completamente exonerado. El doctor Salazar está suspendido pendiente de una investigación completa. Afuera de la sala, André abrazó a Isabela con fuerza. «Gracias», susurró. «Salvaste mi carrera, mi reputación, todo». «Era mi trabajo», respondió ella, pero lo abrazó de vuelta. «¿Y ahora?» «Ahora». André se separó ligeramente, aún sosteniendo sus manos. «Ahora te invito a cenar, de verdad, sin fingir». Ella se rió. «Acepto». Pero la cena tendría que esperar, porque 3 meses después, Isabela se encontraba en la misma terraza en Mar del Plata, donde casi se habían besado por primera vez. Esta vez no había fingimiento. «Mateo, ¿puedes dejar de espiar?», gritó André hacia adentro de la casa. Escuchó la risa de su hermano. «Solo quiero ver si vas a hacerlo bien esta vez». André puso los ojos en blanco, luego se giró hacia Isabela. «Los últimos 3 meses han sido los más complicados y los mejores de mi vida», comenzó. «Me desafiaste, me defendiste, me hiciste recordar quién era antes de perderme en el trabajo». Isabela, sus ojos estaban serios. «Cuando comencé este arreglo ridículo, estaba buscando a alguien para fingir que le importaba, pero encontré a alguien a quien realmente le importa, que me ve más allá del cirujano, más allá del dinero, más allá de todo, y quiero pasar el resto de mi vida mereciendo esa mirada». Se arrodilló, sacando una pequeña caja del bolsillo. «Isabela Rojas, ¿quieres casarte conmigo? De verdad, sin fingimiento. ¿Para siempre?» Isabela sintió las lágrimas correr libremente. Hace 3 meses, habría dicho que eran de mundos diferentes, que las diferencias eran demasiado grandes, pero André había probado que el amor no tenía nada que ver con mundos o clases. Tenía que ver con ver a la persona real detrás de las máscaras. «Sí», dijo ella. «Sí, quiero, sí». Cuando él le puso el anillo en el dedo y la besó, escucharon aplausos provenientes de la casa. Mateo estaba en la ventana con su teléfono, claramente grabando todo. «Perdón, hermano, necesitaba documentar». André rió e Isabela también, porque finalmente habían encontrado algo real. Al final, no fue el dinero de él o la carrera de ella lo que importó. Fue la forma en que él la miraba cuando creía que ella no estaba viendo. La forma en que ella lo defendió cuando el mundo entero dudó. Fueron los choripanes a medianoche y las conversaciones en la terraza. Fue real, porque eligieron que lo fuera. 6 meses después, se casaron en una pequeña ceremonia en San Telmo, rodeados de amigos y familia. No hubo fingimiento, no hubo arreglos, solo 2 personas que habían encontrado algo inesperado cuando menos lo esperaban. Y cuando André la hizo girar en la pista de baile al son de un tango que su madre solía tocar, Isabela supo que habían llegado a donde siempre debieron estar, juntos, reales, completos, porque a veces las mejores historias de amor comienzan con una mentira. Pero solo se vuelven reales cuando 2 personas deciden que vale la pena luchar por la verdad. Y esa es la historia de cómo una petición absurda en una subasta benéfica se transformó en la cosa más real que ambos jamás vivieron, porque al final el amor no se trata de fingir, se trata de ser exactamente quien eres y ser amado justamente por eso.